genes con el ADN? No, ¿no? Porque tendrían que tener, aparte del conocimiento científico, tendrían que tener, pues, un equipo bien implementado, con insumos para la división genética, tendrían que tener conocido equipos y materiales para realizar una mutación dirigida. Por lo tanto, no puede ser la C, ya que el artífice de la generación del brócoli son actores. Si no es la B, la C, ¿cuál sería? ¿La A o la B? ¿Será una selección artificial o una selección natural? Si los que han hecho esta modificación, ¿no? Este cruce de especies han sido los horticultores. Entonces, ese será un proceso de selección natural o proceso de selección artificial. Ahí tendríamos que preguntarnos, ¿lo dirigió la naturaleza? ¿Lo dirigió la naturaleza? No, los horticultores son los que tomaron acciones del cruce, no lo dirigió la naturaleza. Por lo tanto, es una selección artificial porque intervino la mano del hombre, ¿no? Entonces, a veces los horticultores hacen, pues, injertos o llevan el polen de una especie a otra especie, ¿no? Y pueden hacer esas modificaciones artificiales. O sea, escapan de la naturaleza y no puede ser mutación dirigida. Ya lo mencionamos las razones, ¿verdad? Muy bien, la 1 es la A. Nos vamos a la 2. Dice, un docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre la evolución del ser humano. Opción. Como parte de una de las sesiones de aprendizaje, el docente presenta a los estudiantes el siguiente esquema. Veamos qué dice el esquema. A ver, vemos que acá yo le he puesto una línea roja y estos puntitos amarillos, ¿ya? Vemos que acá hay un tallo, digamos, ¿no? Un tronco, esta línea que está en la vertical, y de aquí se ha abierto dos ramas. Una rama que nos dice que de las cuales se originó los gorilas, y otra rama que se abrió en humanos y otra especie, no lo menciona, pero es otra especie, originó a los chimpancés y a los bonobos. ¿Ok? El docente, estudiantes que interpreten el esquema mostrado. A continuación, se presentan las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de ellos interpreta correctamente el esquema? ¿André, Benjamín o Carlos? André dice, los humanos evolucionaron a partir de los chimpancés. ¿Eso me dice el esquema? Benjamín dice, los humanos son más evolucionados que los chimpancés. ¿Eso me dice el esquema? Y Carlos dice, los humanos y los bonobos evolucionaron de un antepasado común. ¿Quién interpretó correctamente el esquema? ¿A, B o C? A ver, vamos, colegas, vamos. Ojo, vale equivocarse aquí, ¿ah? Vale equivocarse, no hay problema. A ver, creo que ahí han respondido ya, dice la C, nos dice nuestro colega Isaías. ¿Están de acuerdo con nuestro colega o alguien ha marcado otra opción? A ver, vamos a empezar analizando por la A. Dice, ¿los humanos evolucionaron a partir de los chimpancés? Pero si los humanos y los chimpancés están en el mismo nivel. Y si retrocedemos, llega a los humanos el punto amarillo y llega a los chimpancés también al punto amarillo. Este punto que estoy acá señalando con mi cursor. ¿Cómo va a ser que los humanos hemos evolucionado a partir de los chimpancés? No es correcto, ¿no? A ver, Benjamín, ¿los humanos son más evolucionados que los chimpancés? No, porque lo han puesto a la misma altura, ¿verdad? No pueden ser más evolucionados.
son tan evolucionados como los chimpancés, podría ser. Benjamín no tiene la razón. Pero acá nos ilustran un poco, ¿no? Los gorilas, los chimpancés, los bonobos, ¿no? Bastante parecidos, ¿no? Claro, los humanos y los bonobos evolucionaron de un antepasado común. Miren, a ver, creo que lo voy a, un ratito vamos a, esta, este, esta estructura, este esquema nos muestra acá un punto de intersección, que yo lo estoy poniendo con un puntito azul, ¿no? Miren, este es un tronco común, esta rayita roja, este es un tronco común. El esquema dice que de acá, ¿no? Algo ha pasado, selección natural, dirigida, no lo sé, abrieron y se dio paso a la aparición de los gorilas. Y por otro lado, de esta misma rama apareció un conjunto de especies diferentes, ¿no? Humanos, chimpancés y bonobos. Pero vamos a seguir y llegamos a este punto de acá, a este que lo voy a señalar con una flecha. Vamos a ver, lo estoy señalando con una flecha. Este punto en común me da información que de acá, de este tronco, se originaron dos ramas. Por eso se abre entre dos, no hacia arriba. Una de origen a los humanos y otra de origen a una especie que no lo menciona. Pero de esa especie apareció los chimpancés y los bonobos. Tenemos, mira, este punto amarillo concuerda con lo que dice Carlos. Carlos dice, los humanos y los bonobos evolucionaron de un antepasado común, que es este que está señalando justamente la flecha. Adelante, hay un colega que levantó la mano. Adelante, por favor. O por ahí se le escapó el... Bueno, entonces acá estamos viendo que este punto en común, este punto que yo lo voy a poner en este momento de color rojo. Este punto en común nos recuerda que Carlos tiene la razón. Los humanos y los lobos evolucionaron de un pasado común. Por lo tanto, la clave es la C. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos. Les dejo, coleguitas, acá este link de un video de YouTube. Cómo se construyen estos clados, estos esquemas. Vamos con la 3. Pero antes de la pregunta, hay una breve introducción. Vamos a ver qué dice la introducción. Como parte de una sesión de aprendizaje, una docente identificó que varios estudiantes afirmaban lo siguiente. ¿Qué afirmaba? Mientras más grande es un animal, más cromosomas hay en las células de su cuerpo. Nosotros sabemos que todos los seres vivos tienen células, ¿no es cierto? Que la célula es una estructura muy redondita. La célula es una estructura que conforma a todos los seres vivos. Nosotros somos como un rompecabezas hecho de puras células, ¿no? La célula, pues, tiene sus tres partes fundamentales: la membrana, el núcleo, el citoplasma. ¿Ya? Ahí estoy dibujando el núcleo. Vamos a pintarlo un poquitito de celestito. Y que dentro de estos hay cromosomas, ¿no es cierto? A ver, vamos a poner un par de cromosomas, aunque sea. Dentro de estos hay cromosomas. No. Vamos a aprender. Los cromosomas vienen a ser cadenas de ADN empaquetadas, ¿no? Donde algunas secciones de estas cadenas, pues, expresan información genética y es a las cuales llamamos genes. Todos los seres vivos tenemos células. Y lo que dice y esas células en su núcleo tienen cromosomas. Los números de cromosomas varían dependiendo de cada especie. Por ejemplo, el humano, acá está su número de cromosomas, 46, que es 23 pares, canguro 16, 8 pares, serpiente 24, 12 pares y conejo 44, 22 pares. ¿Qué ha dicho el estudiante? Mientras más grande es un animal, más cromosomas hay en las células de su cuerpo. Entonces, el profesor escucha ese comentario y dice, no,
Voy a presentarle esta tabla. Entonces acá vemos, pues, que son especies vivas de diferentes tamaños. Les preguntó lo siguiente. A partir de la información presentada en la tabla, la cantidad de cromosomas en las células somáticas depende de qué tan grande sea un animal, les pregunta el docente. ¿Está correcto lo que usted ha dicho? Que mientras más grande sea un animal, más cromosomas hay en la célula. Y vemos acá, por ejemplo, que el canguro es más grande que el conejo. Y el conejo tiene más cromosomas que el canguro en sus células corporales, ¿verdad? Entonces nos preguntan, ¿cuál es el propósito principal de la docente al realizar esta actividad? ¿Qué actividad? De presentarle este cuadro con el número de cromosomas de las células somáticas de 4 especies. ¿Cuál era el propósito a partir del comentario? Mientras más grande es un animal, más cromosomas hay en las células de su cuerpo. El propósito era activar saberes previos de los estudiantes. El propósito era generar el conflicto cognitivo en los estudiantes, o el propósito es promover la formulación de hipótesis en los estudiantes. ¿Cuál es el propósito principal? A, B o C. Me dicen por acá la B. ¿Están de acuerdo con nuestra colega? La B también dice. Hay dos docentes que han participado. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar? Bueno. Claro, si yo veo que un estudiante está diciendo este comentario, mientras más grande un animal, más cromosomas tiene en su célula somática, lo que hace la profesora es presentar animales grandes y pequeños, de diferentes tamaños. Entonces el estudiante acaba de decir, oh, profesora, veo que el conejo, que es el más pequeñito de todos, tiene más cromosoma que el canguro y la serpiente, ¿no? Entonces hay una contradicción entre lo que yo pensaba y lo que sucede en la realidad. Por lo tanto, lo que quiere la maestra como propósito con esta información es justamente generar el conflicto cognitivo en los estudiantes. Porque, nuevamente, porque hay una contradicción entre lo que pensaba el estudiante y lo que es real. Muy bien, excelente. Excelente, Rosy, excelente, Isaías. Perfecto, nos vamos ahora a la número 4, 5 y 6. El docente presenta a los estudiantes la siguiente información. La cochinilla, oro rojo. La cochinilla es el nombre común de Dactylopius coccus, insecto que se instala en la superficie de las plantas de tuna para nutrirse de su savia, llegando incluso a matarlas en unos pocos meses, fíjate. El ácido carmínico extraído de las cochinillas es empleado tradicionalmente en el Perú, desde las civilizaciones preincas para teñir la lana de alpaca y algodón. Actualmente, nuestro país es el principal productor de cochinilla en el mundo, la cual es utilizada para colorear bebidas, jarabes, golosinas, embutidos y otros. Muy bien, ya nos presentó la situación, ahora nos pregunta, ¿cuál de las siguientes características permite afirmar que la cochinilla es un insecto? Acá nos han dicho, y acá lo he puesto de subrayado verde, que la cochinilla es un insecto. ¿Por qué han clasificado como insecto a la cochinilla? Porque su reproducción es mediante huevos, como dice la A, o porque tiene el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, como dice B, o porque el mayor tamaño es de la hembra respecto al macho, como dice C. ¿Por qué a la cochinilla se le considera un insecto? A, B o C. A ver, colegas, cuéntenme qué han marcado. Ya. Acá Isaías me dice que ha marcado la B. ¿Qué ha marcado otros maestros? O los que están participando aquí recién están viendo la casuística. Coménteme cuál marcarían, cuál sería la clave. También nos dice la B, Rosy. Muy bien. Genoveva, gracias. Muy bien, la B. Un insecto es aquel ser vivo que tiene, aquel invertebrado que tiene su cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen. Si la cochinilla tiene el cuerpo dividido en cabeza, tórax y abdomen, entonces es un insecto.
La pregunta es, ¿cuál de las siguientes características permite afirmar que la cochinilla es un insecto? Pues el que tenga su cuerpo dividido en esas 3 secciones: cabeza, tórax y abdomen. No puede ser la A, mira, dice, porque se reproduce por huevos es un insecto. Pero si la gallina también se reproduce por huevos, ¿no es cierto? La A no puede ser. El mayor tamaño que la hembra respecto al macho, hay muchas hembras en los vertebrados y en los invertebrados que es más grande que el macho. Y no por eso va a ser un insecto. Efectivamente, la 4 es la B. Perfecto, muy bien, sigamos trabajando. Vamos con la 5. ¿Cuál es la relación interespecífica? Qué bueno que me han dicho el nombre de la relación, porque recuerden que hay 2 tipos de relaciones entre los seres vivos. Relaciones intraespecíficas, que es entre seres vivos de igual especie, de la misma especie, y relaciones interespecíficas, que son relaciones entre especies diferentes. Aquí me están preguntando cuál es la relación entre cochinilla y planta de la tuna. Es que la cochinilla y la planta son especies diferentes, por eso se llama interespecífica. La cochinilla y la tuna hacen un parasitismo, depredación o mutualismo, colegas. ¿Quién ha marcado acá? Cochinilla y tuna viven juntas, ¿verdad? Si quieren retrocedemos, ¿ah? Nos han dicho que la cochinilla se instala en la superficie de las plantas de la tuna, ¿verdad? Para nutrirse de su savia. Ay, qué sabida es, ¿no? Se nutre de la savia de la pobre tuna. Y no solamente llega a eso, incluso las puede matar en pocos meses, dice. O sea, no es conveniente que haya cochinilla en la planta de la tuna. Para la planta no es conveniente. A nosotros nos conviene para sacar la cochinilla y exportarlo, venderlo y ser ricos, ¿verdad? Ya quisiéramos. Bien. Muy bien, acá me dice yo he marcado la A. Cuando una relación entre 2 especies diferentes, una se beneficia, el parásito, pero causándole daño al huésped, como es la tuna, a esa relación se llama parasitismo. ¿Ok? Parasitismo. ¿Sabes por qué no depredación? Porque acá nos cuenta que la puede llegar a matar en meses. No es una matanza o no se aprovecha de la plata de la tuna de manera agresiva, como si es una depredación, ¿no? Una depredación, por ejemplo, un león persiguiendo a una cebra, ¿no? Y en un instante la destroza, un gato persiguiendo un ratón. Eso es depredación, hay un depredador y la otra la presa, ¿no? En un 2x3 la hace su presa. Es parasitismo porque un individuo vive a expensas del otro al que puede perjudicar. No lo mata en una, no la mata rápidamente, sino a lo largo del tiempo. Y mutualismo es cuando las 2 especies se benefician. Por ejemplo, nosotros, sobre los caballos a veces hay unas pulgas, ¿verdad? Y vienen unas abecitas y se comen las pulgas. Ambos se benefician. La abecita tiene su comida gratis y el caballo es desparasitador. Eso es mutualismo. A ver, algunas especies de parasitismo, acá tenemos la cochinilla en la tuna, otro, mire, estos parásitos en esta planta, viven comiendo sus hojas, y otro, mira, acá está Firulais, tiene garrapatas. Eso es un parasitismo también. Una especie se beneficia, el parásito, pero causando daños al huésped. Huésped se le llama al que es parasitado, ¿no? Hospedadores, huésped. Ahí está. Perfecto. Vamos ahora con la 6. Dice, considerando la misma casuística, de nada, Rosy, un abrazo para ti. Gracias por participar. Una estudiante realiza el siguiente comentario. Muy atentos. He leído que el colorante obtenido de las cochinillas peruanas es más intenso que el de otros países. Como el color depende del ácido carmínico, entonces el ácido carmínico peruano debe tener mejores propiedades que el de otros países. Entonces el profesor escucha este comentario de un estudiante y se da cuenta que hay un error. La pregunta es, ¿cuál es el error en el comentario del estudiante? El error es A, que el estudiante
no identifica que la intensidad del color depende del solvente en el que se disuelve el ácido carmínico. Ahí estará centrado el error. B. La estudiante no identifica que el ácido carmínico, al ser un compuesto químico, tiene propiedades definidas. O C. La estudiante no identifica cuáles son las propiedades del ácido carmínico peruano que hace que sea mejor que el de otros países. Bien, a ver, ¿qué hemos marcado en la 6? Ya, muy bien, yo he marcado la C, nos comenta nuestra coleguita. Yo he marcado la B, nos dice Isaías. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Estamos en la última clase, pilas todos. Ya nos despedimos hoy día. Muy bien, a ver, vamos a empezar por la C. A ver, recordemos nosotros qué es el ácido carmínico. El ácido carmínico es un ácido carboxílico, ¿ok? Un ácido orgánico. Y una sustancia química, un compuesto químico, tiene la misma estructura, voy a repetir la palabra, la misma composición química, la misma estructura química acá en la China o en la Cochinchina. ¿Ok? Es como yo te dijera el agua. El agua químicamente es H2O, dos hidrógenos para un átomo de oxígeno. ¿Eso sería solamente en Perú? No, en cualquier parte del mundo. Ese es el agua. Tiene una composición química definida. El ácido carmínico es un compuesto químico. Por lo tanto, sus propiedades no dependen del lugar ni que sea peruano y que sea el mejor. No. ¿Ok? La estudiante acá no está identificando que el ácido carmínico es un compuesto químico y tiene propiedades definidas. No cambia según la procedencia. Es como si dijeran que el agua peruana es mejor que la del agua del extranjero. No, es H2O en cualquier parte del planeta. A ver, la A dice, no identifica que la intensidad del color depende del solvente en el que se disuelve el ácido carmínico, un poco que se sale del tema, ¿no? Porque dice, es más intenso, el color depende del ácido carmínico y habla de que tenga mejores propiedades. No está hablando que cuando se le mezcla o cuando hace tal preparado, no. La C, la estudiante no identifica cuáles son las propiedades del ácido carmínico peruano. Es que no podemos hablar de ácido carmínico peruano. Los ácidos carmínicos de Perú, de Chile, de China, de Rusia, de donde sea, es el mismo. Tiene la misma estructura química. Por lo tanto, ni siquiera es correcto decir ácido carmínico peruano, ¿no? El ácido carmínico tiene acá está el ácido carmínico, mira. Sea peruano, sea holandés, sea japonés, tiene 22 carbonos, 20 hidrógenos y 13 oxígenos, ¿no? Podemos hacer una analogía con el agua. El agua es H2O en cualquier parte del mundo. ¿Correcto? Bien, vamos ahora a la número 7. Es como si dijeras que nuestras cochinillas tienen un ácido carmínico de una composición química diferente a las cochinillas del ácido carmínico de otros países. Y no es cierto, no es correcto eso. 7. Como parte de una de las sesiones de una unidad didáctica, un docente comenta a los estudiantes que en el 2019 el volcán Ubinas, ubicado en Moquegua, tuvo un periodo de actividad en el que generó una nube de cenizas. En este contexto, un estudiante realiza el siguiente comentario. En una erupción volcánica, el dióxido de carbono que tiene el magma aumenta. El profesor escucha ese comentario y dice, no puede ser. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos algo o hemos preguntado y la respuesta no es coherente con el conocimiento científico? Inmediatamente procedemos a realizar acciones de retroalimentación. ¿Ok? Una retroalimentación por reflexión o por descubrimiento. ¿Qué consiste en hacer preguntas, puede ser, o generar
promover situaciones para que el estudiante por sí mismo descubra lo que es correcto y se dé cuenta de su error. Por lo tanto, si el profesor escuchaba ese comentario, dice, ¿qué información debería utilizar el docente para que el estudiante identifique el error evidenciado en su comentario? En el comentario hay un error. ¿Qué ha dicho él? Cada vez que un volcán erupciona, la temperatura global del planeta se incrementa. Pregunta, disculpe, ¿qué debería hacer el docente? ¿Qué información debería utilizar? ¿Información sobre las diferencias entre efecto invernadero y el calentamiento global? ¿O proporcionar la información sobre las características del dióxido de carbono y cómo interviene este en el efecto invernadero? ¿O proporcionar la información sobre los gases que emite una erupción volcánica, entre ellos el dióxido de azufre y su efecto en el calentamiento global? Muy bien, colegas, ¿qué información debería utilizar el docente para que ese estudiante identifique su error que ha manifestado en su comentario? La C nos dice, ¿están de acuerdo, colegas? La C también nos dice. A ver, vamos a ver un ratito con la A. A ver, ¿cómo se llama el estudiante? No lo ha dicho, ¿no? Un estudiante. A ver, joven, tome esta ficha que dice las diferencias entre efecto invernadero y calentamiento global. Ya, pues le dirán que es el efecto invernadero, ¿no? Que es una condición natural y necesaria para la vida, ¿no? Y el calentamiento global es un poco la intensificación del efecto invernadero que es letal o pone en peligro la existencia de los seres vivos, ¿no? Mira lo que he dicho, cada vez que erupciona un volcán, la temperatura global del planeta se incrementa. Nosotros sabemos que los volcanes erupcionan alrededor del mundo. Si vas cada vez que erupciona un volcán hay un incremento de temperatura, estaríamos hirviendo. ¿No es cierto eso? Entonces, esta información de la A, que lea las diferencias entre efecto invernadero y calentamiento global, es muy buena, pero no les no le permitiría darse cuenta que del error en su comentario. A ver la B. Información sobre las características del dióxido de carbono. Bueno, características químicas, físicas, qué sé yo, ¿no? ¿Y cómo interviene este en el efecto invernadero? Pues le dirá, pues, aparte de que es un gas, que no tiene color, olor, que tiene y que tiene 0,03% en el aire y que es el que retiene la cantidad de calor, no estaríamos pues un poco desligados del tema y no le haría darse cuenta de que el comentario de que cada vez que erupciona un volcán el planeta incrementa su temperatura. Ahora, si le doy información, como dice la C, sobre los gases que emiten la erupción volcánica, los gases, me dice en plural, o sea, la información va a mencionar un conjunto de gases, entre ellos el dióxido de azufre. Mira que ni siquiera lo menciona al dióxido de carbono que lo ha mencionado el estudiante, ¿no? Es una trampita, colegas, porque dice información sobre los gases que emite la erupción volcánica. O sea, ahí entre esos estará pues el CO2. Y pone un ejemplo, entre ellos el dióxido de azufre y su efecto en el calentamiento global. O sea, lo conecta porque él ha dicho la temperatura global del planeta se incrementa. En otras palabras, está hablando del calentamiento global. Por lo tanto, entre la información de la A, la B y la C es la más útil. La C es la que le permitiría darse cuenta que no es correcto de que cada vez que erupciona un volcán, la temperatura global del planeta se incrementa. No es cierto eso. Muy bien. Ahora sí, nos vamos a la número 8 y 9, dice. 8 y 9. Un docente está desarrollando una unidad didáctica sobre la acción del ser humano en la problemática del cambio climático.
El docente pregunta lo siguiente: ¿qué es el efecto invernadero? A continuación, se presentan las respuestas de 3 estudiantes. ¿Cuál de ellos, de los estudiantes, ha respondido correctamente a la pregunta planteada por el docente? Responden Ana, Bruno y Cristian. La pregunta es, ¿qué es el efecto invernadero? Ana dice, es el proceso, el efecto invernadero es el proceso mediante el cual la cantidad de oxígeno en la atmósfera decrece y la de dióxido de carbono aumenta, provocando daños en las personas y en todos los ecosistemas. Bruno dice, es un fenómeno natural que ayuda a la temperatura de la Tierra. Ayuda a que la temperatura de la Tierra no sea muy baja, pero que puede verse afectado y ser peligroso. O sea, ese efecto invernadero, según Bruno, que es natural, que es bueno, puede volverse peligroso. ¿Cuándo? Si la cantidad de gases del efecto invernadero es muy grande. Cristian dice, el efecto invernadero es un sistema que permite que se forme una especie de capa sobre la Tierra para evitar que entren gases dañinos a la atmósfera. Además, gracias a este efecto, la atmósfera es impermeable a la radiación nociva. ¿Quién dijo lo correcto? ¿Ana A, Bruno B o Cristian C? Ya, por acá nos dice la B. Siguen marcando la B, la B. Muy bien, 3 participaciones con la B. A ver, ¿qué dice la B? Efecto invernadero es un fenómeno natural, por supuesto. Y bueno, ¿no? Porque ayuda a que la temperatura de la Tierra no sea muy baja. Recuerden que no podemos vivir a temperaturas bajas, pues, ¿verdad? Tiene que haber cierta cantidad de calor en la atmósfera para que exista la vida. Pero ese mismo efecto invernadero puede verse afectado y ser peligroso. ¿Cuándo? ¿En qué condiciones? Si la cantidad de gases del efecto invernadero es muy grande. ¿Cuáles son los gases del efecto invernadero? Se incrementa más vapor de agua en el aire, se incrementa más anhídrido carbónico en el aire, se incrementa más metano en el aire, se incrementa ese conjunto de gases, entre otros, se retiene más calor de lo necesario porque esos gases retienen ese calor y ya no se le llama efecto invernadero, sino se convierte en calentamiento global o, como bien lo han dicho acá, problemática de cambio climático. ¿Ok? Por lo tanto, Bruno ha dicho lo correcto. Oye, mira lo que ha dicho Ana. Mira lo que ha dicho Ana del efecto invernadero. Que la cantidad de oxígeno decrece. O sea, disminuye el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono. Y Cristian parece que se ha equivocado con la capa de ozono. Porque está diciendo, evitan que entren gases dañinos a la atmósfera. Más que gases, pues sería radiación, ¿no? Y acá lo agrega, ¿no? Gracias a este efecto, la atmósfera es impermeable a la radiación nociva. Nosotros sabemos que los rayos ultravioletas son rayo ultravioleta A, rayo ultravioleta B y rayo ultravioleta C. Gracias a la capa de ozono, los rayos ultravioleta C se pierden y rebotan hacia el espacio y no llegan acá, porque son altamente energéticos esos rayos ultravioleta C, que si no hubiera capa de ozono, todos llegarían aquí y simplemente dejaríamos de existir. Recuerden, hay 3 tipos de rayos ultravioletas. El A y el B ingresan a la Tierra. Más ingresa A que el B. El C no ingresa, bueno, no ingresa asumiendo que la capa de ozono pues está en optimísimas condiciones, ¿no? Ingresará pero en reducidas cantidades. El C es altamente energético y por lo tanto más nocivo. Muy bien, vamos con la 9. Dice, luego de varias sesiones de aprendizaje, el docente observa que la mayoría de estudiantes ha logrado explicar que ciertas actividades humanas, tales como la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales, son las principales causas del calentamiento global. Nos están diciendo cuáles son las causas del calentamiento global. ¿Cuáles? La quema de combustibles fósiles, o sea, petróleo y derivados, y las actividades industriales.
En este contexto, el docente brinda la siguiente indicación. A ver, chicos, dice, vamos a consultar diversas fuentes. ¿Para qué? Para analizar y evaluar los argumentos de aquellos que sostienen que el cambio climático global no es causado por el ser humano, sino que es un proceso que tiene que ocurrir. Claro, hay una corriente que dice, o una postura que dice que el calentamiento global de todos modos tenía que existir y que nosotros los humanos no tenemos la culpa, porque eso de todos modos tenía que pasar. Sin embargo, aquellas que dicen que a partir de la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales, se ha incrementado la temperatura global del planeta y por lo tanto nosotros somos responsables, dice, de ese calentamiento global. Bueno, si el profesor ha dicho, bueno, no nos hagamos líos, vamos a consultar diversas fuentes, ¿para qué? Lo vamos a analizar, lo vamos a evaluar, para ver si es cierto de aquellos que sostienen que el calentamiento global no es causado por el ser humano. ¿Cuál será el propósito principal de esta actividad propuesta por el docente? A, que los estudiantes identifiquen las causas y consecuencias del calentamiento global, o B, que los estudiantes desarrollen su posición crítica sobre las causas del calentamiento global. O C, que los estudiantes planteen acciones para contrarrestar las causas y consecuencias del calentamiento global. ¿Qué marcaron acá? A ver, cuénteme. ¿No han marcado? Muy bien, pero ahora marquen. Ya, muy bien, nos dice la B. Participando, Isaías, Genoveva, ¿quién más desea participar? Vale equivocarse. Dice, no, estoy de acuerdo con la C, dice por acá, muy bien. A ver, ¿cuál es el problema acá? El problema está acá que los estudiantes creen, ¿no? O no, hay una postura que sostiene que el calentamiento global no es causado por el ser humano. O sea, no es nuestra culpa. Entonces, frente a esa postura, el docente ha dicho, bueno, no me crean a mí, no crean lo que digo, vamos a consultar diversas fuentes para analizar y evaluar los argumentos, o sea, las defensas que sostiene que el calentamiento global no es causado por el hombre. Dice la C, que los estudiantes planteen acciones para contrarrestar las causas y consecuencias del calentamiento global, pero el propósito es que los estudiantes se den cuenta que este argumento que sostiene que el calentamiento global no es causado por el ser humano no es correcto, porque se sabe, acá nos han dicho, que la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales son las principales causas del calentamiento global. ¿Y quién hace quema de combustibles y actividades industriales? Solamente el hombre. Si esa es la principal causa del calentamiento global, entonces sí es causada por el hombre. Pero vamos a buscar argumentos de aquellos que sostienen lo contrario. Por lo tanto, que planteen acciones para contrarrestar las causas y consecuencias del calentamiento global es una buena propuesta, pero no es el propósito este. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué no? El docente quiere convencerlos a los estudiantes que no es cierto que el calentamiento global no sea causado por el hombre. Conecta con lo que tenemos acá. La quema de combustibles fósiles y las actividades industriales son las principales causas del calentamiento global. Hay una contradicción. Y si yo le digo, a ver, vamos a ver qué hacemos, porque plantear acciones, ¿no? O sea, proponer acciones, tal vez ejecutarlas. Eso no les va a hacer que se den cuenta de la postura que sostiene que el calentamiento global no es causado por el ser humano. A ver, vamos a ver la A. Que los estudiantes identifiquen causas y consecuencias del calentamiento global. Ya, pues identificarán las causas. Tal vez en sus lecturas identificarán que es la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales. Y las consecuencias, ¿no? Incremento de la temperatura global. ¿Sí? Pero acá la A podría ser, en realidad. Pero acá queremos que ellos evalúen. Y recuerda la capacidad número 2 de la competencia explica.
Evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Así dice la capacidad 2, ¿no? ¿Y qué se promueve con la evaluación? Que los estudiantes desarrollen su posición crítica. La posición crítica se consigue al revisar diferentes fuentes para tú definir para qué lado estás. ¿Para qué lado? Porque acá nos están mostrando dos posturas. Uno, la postura que señala que el calentamiento global es de origen antropogénico. O sea, se debe al comportamiento, a las acciones que realiza el hombre. Eso ha causado, acá hasta lo han mencionado, uso, la quema de combustibles fósiles y las actividades industriales. Y otra postura que dice que el calentamiento global no es causado por el ser humano. Es un proceso natural incluso, dicen, ¿no? Si no es causado por el ser humano, es natural. Un proceso que tuvo que ocurrir. No me echen la culpa a mí, como diciendo, ¿no? Entonces acá tenemos dos posturas, como te dijera, blanco y negro, dos lados. Y para que ellos se den cuenta cuál es lo correcto, ya que el propósito es que ellos tomen la decisión. O es A, que es de origen antropogénico del calentamiento global, o es B, que es un proceso natural que tuvo que ocurrir. Ahí está. Entonces yo conecto, mira, yo conecto la información que me da analizar, pero más que analizar, uy, qué feo, más que analizar es, acá está esta, evaluar. Evalúas la información revisando las diferentes fuentes con el propósito de adoptar una posición crítica, una postura. Una postura. Es como A o como B. Pero eso, ¿quién te dice? Las lecturas. Y no una lectura. Acá dice, vamos a consultar diversas fuentes. Totalmente asociado con la capacidad 2 de la competencia explica. Muy bien. Cerramos con la 10. La primera parte cerramos, ¿ah? Dice, como parte de una sesión de aprendizaje, Leonardo, un estudiante, realiza el siguiente comentario. Leonardo dice, basta que un grupo de animales se parezca bastante entre sí para que sean de la misma especie. O sea, según Leonardo, si los animales se parecen entre sí, ya son de la misma especie. Entonces, ¿qué ha pasado acá? Que la docente se ha dado cuenta que no es correcto. Por eso tiene como propósito que el estudiante empiece a modificar su concepto de especie. Una especie no son grupos de animales que se parezcan entre sí. Entonces, ¿cuál de los siguientes ejemplos es más pertinente utilizar para que logre este propósito? ¿Cuál es su propósito? Que el estudiante cambie esta idea de que las especies o dos seres vivos son de la misma especie cuando se parecen entre sí. Entonces, acá, ¿qué ejemplo le ponemos para el análisis? Las características físicas que comparten las llamas y vicuñas que habitan en nuestro país, o la descendencia que se genera a partir de la reproducción entre una yegua y un burro, o la distribución geográfica de lo que comúnmente se denomina perro doméstico. Tenemos una ayudita, tenemos la llama y vicuña, ¿no? Muchas personas lo confunden a la llama y vicuña, ¿no? Yo soy una de ellas, tengo que mirarlo bien y buscar una imagen para ¿no? Su manto es más largo y lanoso. Además que la carita es diferente también, ¿no? La vicuña tiene dientes de roedor y pezuñas divididas. Ya, a ver. ¿Qué ejemplos le hacemos a los estudiantes revisar? ¿No? Es más pertinente, dice, porque recuérdense la palabra pertinencia. Puede ser que acá haya dos respuestas, ¿no? Pero vamos a escoger la mejor.
¿Cuál es el propósito? Que el estudiante se dé cuenta que no basta parecerse entre sí para decir que son de la misma especie. Colegas, acá en la 10, ¿cuál han marcado? ¿La A, la B o la C? ¿La B? Muy bien. ¿Alguien más desea participar? La A me dice. Ya. ¿Alguien más desea participar? Ya. Muy bien. Claro, las llamas y las vicuñas se parecen bastante, ¿no? Pero también estaría ver bien la descendencia que se genera a partir de la reproducción de una yegua y un burro. Mientras que la A nos habla de las características físicas entre llamas y vicuñas, la B se orienta o se enfoca en la descendencia que se genera en la reproducción de una yegua y un burro. Yo creo que la C sale de todo escenario, ¿no? La distribución geográfica, o sea, dónde habitan el perro doméstico. ¿Qué tiene que ver acá? No, no, mejor lo sacamos ya. Nos quedamos con la A y la B. Ya. Claro, el estudiante ha dicho si se parecen entre sí, son de la misma especie. ¿No? Yo puedo decir, llama y vicuña se parecen entre sí. Mucha gente los confunde, ¿no? Y bueno, ¿podría decir que son de la misma especie? No, ese no es el criterio para decir que sean de la misma especie. El criterio para decir que sean de la misma especie es que su descendencia tenga la capacidad de reproducirse. Entonces, la yegua y el burro se parecen entre sí, pero resulta que su hijo, la mula, no se puede reproducir. No se puede reproducir. Por lo tanto, la yegua y el burro no pueden ser de la misma especie, porque para que sean de la misma especie, su descendencia tendría que ser fértil. Entonces, no solamente basta con que un grupo de animales se parezcan bastante entre sí para que sea de la misma especie. La docente quiere romper esta afirmación. Por lo tanto, la clave es la B. Si yo le doy a analizar las características entre las llamas y las vicuñas, le voy a reforzar su idea, ¿no? De que si se parecen entre sí, pertenecen a la misma especie. El lado de las especies está asociada en la capacidad de reproducción del hijo. La mula no se reproduce, es estéril. Por lo tanto, la yegua y el burro, por más que se parezcan entre sí, son de diferentes. Yo quiero contradecir al estudiante para que no generalice. Por acá alguna información. En taxonomía se denomina especie, de latín especie, sin E, a la unidad básica de clasificación biológica. Miren, acá viene lo importante. Una especie es un conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y producir descendencia fértil. Ese es el criterio para decir que es de la misma especie, que su descendencia sea fértil. ¿Correcto? Por lo tanto, si la mula, que es la descendencia de yegua y burro, no es fértil, por más que se parezcan entre sí, no son la misma especie yegua y burro. O sea, quiero contradecirle al estudiante, no vas a generalizar. Muy bien, nos vamos a la 11. Dice, lea la siguiente situación y responda a la pregunta. Los homínidos que caminaban en 4 patas tenían una columna vertebral que se alineaba en posición horizontal, es decir, paralelo al suelo, por lo que su estructura anatómica tenía un soporte muy fuerte. Hace unos 5 millones de años, la columna de los homínidos cambió a posición vertical. A la par, los homínidos desarrollaron un cerebro grande y pesado, por lo que individuos con columna vertebral encorvada soportaron mejor el peso de la cabeza.
Nuestra columna vertebral no es recta, ¿no? Sino que tiene curvaturas, ¿no? Por consiguiente, los descendientes de los homínidos tuvieron para asociar y enriquecer a esta casuística, ¿no? De modo tal que si nos viene una pregunta, tengamos empeño. A ver, en el texto leído, ¿cuál es el mecanismo de evolución que explica este fenómeno? ¿Se trata de una deriva génica, de una mutación dirigida o de una selección natural? ¿Qué cosa es una deriva génica? Porque es una expresión no, no es común, génica. Ahora, que varía por deriva génica no está relacionada con la reproducción y la supervivencia del individuo. Es un cambio aleatorio en algunos seres vivos y ese cambio aleatorio no se repite en la descendencia. A eso se llama deriva génica. Mutación dirigida es más fácil de explicar, ¿no? Es lo que hacen los genetistas cuando cambian los genes supongamos, los genes malos o quieren que ese individuo tenga, en vez de cabello ondulado, cabello lacio, cambian los genes, ¿no es cierto? Claro, de las células sexuales, ¿no? Antes de la fecundación. Esa es mutación dirigida, porque alguien, los genetistas, los ingenieros en genética, ¿no? Alguien lo manipula, por eso se dice mutación dirigida. Y la selección natural, que es la base de todo cambio evolutivo, nos dice la información, es el proceso a través del cual los organismos mejoran menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos. Cambios genéticos favorables a la población, a lo largo de las generaciones. Si me dice a lo largo de las generaciones, quiere decir que la reproducción que se genere de esos individuos que han cambiado, esas nuevas especies heredan esos cambios favorables, ¿no? Primero nos dice que caminábamos en 4 patas, pero resulta que luego la columna cambió a posición vertical. Y a la par, el cerebro es más grande y pesado. Entonces, nuestra columna vertebral encorvada, porque tiene curvaturas, soporta mejor el peso de nuestra ya se reproducía adelante una columna vertebral encorvada ya que nacían con esta. O sea que el cambio era heredable. Por lo tanto, se ha marcado la C. Muy bien, ¿quién ha marcado otros colegas? A ver. También la escénica no se hereda el cambio. Y acá nos habla de descendencia que heredaba el cambio de la columna vertebral encorvada. Entonces no es deriva génica. No puede ser mutación dirigida porque nadie hizo ese cambio en un laboratorio de genética. No nos habla de la intervención de la mano del hombre. Claro, tiene que ser una selección natural. Tiene que ser una selección natural. Los cambios han sido favorables y son heredables. Excelente, perfecto, muy bien. Nos vamos a la número 12. El director de una institución educativa tiene como propósito promover el enfoque ambiental en su escuela. En este sentido, en una reunión preguntó a los docentes lo siguiente: colegas,
¿Por qué es necesario promover el enfoque ambiental en la escuela? A continuación se presentan las respuestas de 3 docentes, Anabel, Bruno y Clara. Queremos saber qué docente expresa una de las razones principales para promover el enfoque ambiental en la institución educativa. A ver, la maestra Anabel dice, director, los problemas ambientales que enfrenta el planeta son responsabilidad de los países considerados como potencias mundiales. Son estos países los que deberían reducir la contaminación que generan. Es necesario que los estudiantes identifiquen las malas prácticas de estos países. Luego Bruno levanta la mano y dice, director, si bien nosotros somos parte de los problemas ambientales, sí podemos y deberíamos ser parte de la solución a estos problemas para que no afecten tanto a nuestra vida. Por ello, tendríamos que trabajar el cuidado ambiental con los estudiantes en nuestras clases. Clara dice, los problemas ambientales mundiales son el resultado de las malas prácticas y hábitos locales que se van sumando y generan esta problemática. Por ello, tenemos que involucrarnos con los estudiantes en diversas acciones de toma de conciencia y cuidado del ambiente. Colegas, si nosotros fuéramos los directores, ¿quién tomamos como correcto su participación? ¿Quién expresa una de las razones principales para promover el enfoque ambiental en la escuela? ¿Anabel, Bruno o Clara? ¿Qué han marcado? Ah, no, ¿qué han marcado? No, ¿qué marcarían acá? ¿La sé? ¿Están de acuerdo con nuestra colega Rosy? La verdad es que a veces en las alternativas hay una, para nuestra buena suerte, ¿no? Hay una que no, que hay que eliminarla. Ya, muy bien, acá han marcado la B. ¿A quién le eliminan? ¿A Anabel, Bruno o Clara? A, B o C. ¿A quién le eliminan de así, rapidito? Porque a la A, ¿no es cierto? Mira lo que dice Anabel. Los problemas ambientales que enfrenta el planeta son responsabilidad de los países considerados como potencias mundiales. Son estos países los que deberían reducir la contaminación que genera. O sea, Anabel dice, no es mi problema, que lo solucionen los que originaron el problema, que son las potencias mundiales. Imagínate que alguien responda así, pues, uy, está mal, pues, ¿no? No es mi problema. No es como que el suelo, ¿no? Yo no lo he votado, no es mi problema, ¿no? Yo que lo recoge el que lo votó, ¿no? Y no hace nada. Muy bien, nos quedamos con la B y la C nada más. Lo que dice Bruno me parece bien. Lo que dice Clara también me parece bien. Pero vamos a ver cuál de ellos está mejor. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Acá no han puesto cuál es la intervención más pertinente o la salida más pertinente, pero de todos modos tenemos que buscar la mejor respuesta. A ver, leamos nuevamente. Bruno dice, si bien nosotros somos parte de los problemas ambientales, sí podemos y deberíamos ser parte de la solución a este problema. Bueno, perfecto. Para que no afecten tanto a nuestra vida. Bien. Por ello tendríamos que trabajar el cuidado ambiental con los estudiantes en nuestras clases. En nuestras clases, ¿no? Siento como que lo va a dejar como un dictado de clase, un desarrollo de un tema, se cierra el cuaderno y adiós. Hay muchas cosas, colegas, que quedan en el cuaderno como buenas ideas. Por eso el enfoque por competencias nos lleva a preguntarnos, ¿para qué le sirve al estudiante? ¿Cómo lo aplicarían en su vida diaria? No podemos enseñar algo que va a quedar en el cuaderno encerrado. Entonces, la última parte dice, tendríamos que trabajar el cuidado ambiental con los estudiantes en nuestras clases. Como que siento que lo deja solo en teoría. Vamos a ver, Clara. Los problemas ambientales mundiales son el resultado de las malas prácticas y hábitos locales que se van sumando y generan esta problemática.
Lo que dice Clara está bastante asociado incluso con el lenguaje que se utilizan en el enfoque ambiental. ¿Ya? Ellos utilizan, hay una expresión que dice lo global, ¿no? La globalidad. Pero ellos mencionan dentro del enfoque ambiental, los que están en la comisión lo deben tener más claro, ¿no? Más familiarizado, la glocalidad. Glocalidad. ¿Qué significa? Que el impacto de las localidades se van sumando y generan cambios mundiales. Y ahí es la entrada de Clara, ¿no? Que utiliza el mismo lenguaje que se utiliza en el enfoque ambiental. Entonces, por ahí Clara le va ganando a Bruno, ¿no? Entonces, nuevamente, las contaminaciones pequeñas en el aula, en la casa, en la comunidad, se van haciendo, juntando y se hacen problemas ambientales mundiales. Entonces, maneja, digamos, el enfoque ambiental, ¿no? Los trae en escenario, la teoría. Dice, por ello tenemos que involucrarnos, ¿no? Tenemos que involucrarnos, ¿ya? O sea, un poco la comunidad educativa, ¿no? Con los estudiantes en diversas acciones. Acá habla algo muy interesante. Acciones. Acciones de toma de conciencia, o sea, reflexión, y cuidado del ambiente, o sea, acción. Acción. Reflexión y acción. Entonces, ¿por qué yo voy a actuar a ciegas? No, voy a actuar porque previamente he tomado una conciencia de la necesidad de esa acción para el cuidado del ambiente. No es una acción a ciegas. No es una acción porque si no lo haces, no me apruebas o no te pongo la calificación. Primero hay una reflexión, una toma de conciencia. Entonces la participación de Clara está mejor que Bruno. Vamos a ponerle 2 puntitos también para que guarde el mismo formato. ¿Ya? Nuevamente, así vamos a encontrar ítems en el examen donde Bruno lo que ha dicho no está mal, colegas, ¿ah? Bruno no ha dicho nada malo, sino que Clara está mejor. ¿Ah? Muy bien, nos vamos ahora a la número 13. Ah, ya hay una introducción. Es introducción 14 y 15. Mucha atención porque tenemos que en las casuísticas presentadas en la 13, 14 y 15, que seguro en la hoja del examen pueda que ya esté en la hoja 3, en la hoja 2, ¿no? Ya lejos. Tenemos que volver acá, porque este es nuestro anclaje para responder con propiedad a las preguntas que no las podemos dejar al aire. ¿Qué dice? Una docente se encuentra desarrollando una unidad didáctica sobre las características de las plantas. Como parte de una de las sesiones de la unidad, la docente presenta a los estudiantes la siguiente información. ¿Cuál es la información? El cultivo de fresa, fragaria o comúnmente fresa. No, fresa le decimos, ¿no? Que vamos a decir fragaria. Es un género que agrupa a plantas rastreras, o sea, son las plantas que se arrastran, con estolones de la familia rosácea. Estolones quiere decir esos pequeños tallitos enraizados que le salen, ¿no? Y como si caminaran ellas, ¿no? Se sale del macetero, se sale de su lugar y camina, ¿no? O si lo tenemos sembrados en el suelo, pues, como que caminar. Y mira, dice que pertenece a las rosáceas, a la rosa. Bueno, lo que se conoce como fresa es realmente un falso fruto. Ah, no es un fruto, un falso fruto. Dado que las paredes de estas se encuentran, dado que las paredes de este se encuentran aquenios o verdaderos frutos de la fresa. La planta que dio lugar a la fresa que conocemos hoy en día fue introducida por Europa por los primeros colonos de Virginia, Estados Unidos, en el siglo XIX. A partir de esta se obtuvieron nuevas variedades que ganaron en tamaño y perdieron. Luego se realizaron cruces entre estas, a eso como dijimos que se llama la
el proceso artificial, ¿no? De los cambios genéticos. Se obtuvieron nuevas variedades que ganaron tamaño. Luego se realizaron cruces entre estas y una variedad chilena, con la que se obtuvo una fresa grande y sabrosa. Actualmente se conocen en el mundo más de 1000 variedades de fresa y es ampliamente cultivada, incluso en invernaderos. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI, a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria, el INIA, mejoró la productividad y el nivel de adaptación del cultivo de fresa en condiciones climatológicas de la comunidad de Patacolca, en Cusco, a través de la implementación de invernaderos. Bueno, esta es la fresa, ¿no? Un poquito, claro, esto no está en el examen, pero nosotros tenemos que revisar alguna información adicional para estar mejor preparados. No nos preparamos para esta casuística, cruzando los dedos a que venga. Y así viene a buena hora, ¿no? Nos preparamos para otras casuísticas también. Bien. Entonces acá vemos pues el sépalo, ¿no? El sépalo es estas hojitas verdes, ¿no? El pedículo. Esta parte de acá viene a ser los tejidos carnosos, abultados del tálamo. Estas que están, esos puntitos amarillos, vienen a ser el aquenio, que es el fruto seco de ovario monocarpelar, ¿no? Entonces, aquí hay, es cada puntito, dijo la teoría, que era un fruto seco de ovario. Bien. O sea, una fresa, cuando nos comemos una sola fresa, nos estamos comiendo un conjunto de frutos. Este conjunto de frutos se llama aquenios, ¿no? Pero son frutos pues, no carnosos, ¿no? Como semillitas nomás. Bueno, para poner más fácil responder las preguntas, ¿ya, colegas? El ciclo de vida de una fresa, mira, ¿no? Desde que comienza a salir el botón para la flor, mira cómo va evolucionando. Primero es verde y muy ácida, luego pierde un poco la acidez y gana en fructosa, en carbohidratos, ¿no? En carbohidratos simples, ¿no? Pierde la acidez y va ganando en carbohidratos simples y se hace la dulce, ¿no? Tras la polinización y fecundación, comienza el desarrollo del fruto, que puede durar entre 30 y 45 días. Claro, pues va a depender seguramente de la variedad de fresas, del terreno, del clima también. Las condiciones ambientales juegan un factor redundante en el tiempo, ¿no? En este periodo los ovarios de las flores se hinchan y se transforman en lo que conocemos como fresas. Nosotros sabemos que un fruto es el ovario de una planta. Por lo tanto, cuando nos comemos un fruto, por ejemplo, una manzana, una sandía, una mandarina, una naranja, nos estamos comiendo el ovario de un ser vivo, de un vegetal. Ahora, dice, este proceso incluye cambios significativos en color, desde verde a rojo. Claro, pues, ¿no? Va cambiando de verde a rojo. Y en composición, como el aumento de azúcares y la disminución de ácidos. A medida que va madurando, pierde sustancias ácidas y gana azúcares, que son los carbohidratos simples. Ahora, la maduración. La maduración es la última fase y puede variar entre 3 y 7 días. Dijimos que el tiempo está en función de las condiciones ambientales y de la especie de la fresa, ¿no? De la variedad de la fresa. Ahora hacen tantos cruces artificiales, ¿no? Tanta intervención artificial para mejorar los tiempos de duración incluso. La fresa es una fruta muy delicada, muy delicada. Si la traemos en una bolsa y la movemos mucho, llega en jugo a nuestra casa, ¿no? Muy delicada. Pero dice, mira la maduración. O sea, una semana prácticamente la maduración, como máximo, de 3 a 7 días. Por eso algunos vendedores de la fresa, porque dicen, no, y si no me compran rápido, pues se va a madurar, ¿no? Tienen que estar evaluando eso también. Durante esta etapa, la fresa se alcanza su tamaño final, su color rojo característico y desarrollan su sabor y aroma distintivo, ¿no? La fresa es deliciosa, pues. Por otro lado, les presento a la Drosophila melanogaster, ¿no? Esa mosquita de las frutas, esa mosquita pequeñita, media rubiecita, ¿no? Media marroncita,
que donde hay frutas, ellos están ahí. ¿Qué nos cuentan de ella? También su ciclo por las condiciones ambientales. Acá nos dice que aproximadamente hasta 12 días, ¿no? En una temperatura de 22 grados centígrados. 5 días entre fertilización y posta de huevos, ¿no? Puesta de huevos. Acá está pues en ¿cómo se llama este? Portugués, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Acá vemos las drosófilas macho-hembra, tienen primero pues un huevo embrión, luego pasa por esta fase, ¿no? De pupa, ¿no? De larva, pupa, muy, muy corto, mira, 2 días, 2 días, 2 días, 4 días y ya se hace rapidito una adulta. ¿Ya? Bueno, ¿por qué estoy colocando la drosófila acá? Lo estoy conectando con este fruto de fresa. Mira su ciclo de vida de esta mosquita. Algunos le dan como ciclo de vida incluso 7 días, ¿no? También, como yo les digo, depende de las temperaturas y todas las drosófilas no son iguales. Y la fresa, pues que también dura tan poco. Una fruta muy delicada. Bueno, 13. La docente plantea a los estudiantes la siguiente situación. Supongamos que algunos agricultores de una sola variedad de fresas en invernaderos reportan que este año la cosecha de fresas podría reducirse a la mitad de lo acostumbrado. Ellos han explicado que esto se debe a la extensión de la temporada de vientos fuertes y lluvias torrenciales. Para solucionar este problema, ellos han pensado introducir colmenas de abejas en los invernaderos. Allá. Entonces nosotros nos vamos a imaginar los invernaderos, colegas, ¿ah? Los invernaderos. Y que ese invernadero es una área que está muy bien cuidada, protegida. ¿Por qué? Hay vientos fuertes y lluvias torrenciales. Y podría reducirse la producción, la cosecha de fresas a la mitad de lo acostumbrado. Entonces vamos a contrarrestar estas condiciones ambientales. ¿Qué hacemos? Introducimos colmenas de abejas en estos invernaderos, ahí que vivan las colmenas. Luego la docente pregunta, ¿qué característica de la fresa se encuentra a la base de la solución que proponen los agricultores? ¿Qué han propuesto los agricultores? Vamos a cerrar los invernaderos e introducir colmenas de abejas. A continuación se presenta las respuestas de 3 estudiantes. ¿Qué estudiante responde correctamente a la pregunta planteada por la docente? ¿Abel, Bianca o Cristina? Abel dice, la reproducción asexual de las fresas mediante estolones. Bianca dice, las diferentes variedades de fresa que existen. Y Cristina dice, la reproducción sexual de las fresas. Ojo, la pregunta, no nos perdamos la pregunta. ¿Qué característica de la fresa se encuentra a la base de la solución que proponen los agricultores? ¿Qué solución proponen los agricultores? Pues introducir abejas en los invernaderos. ¿Para qué? Para conservar la cantidad de cosecha de frutas, porque hay una amenaza por los vientos y las lluvias torrenciales a que se reduzca la mitad de cosecha de fresas. ¿Quién ha dicho lo correcto? ¿Abel, Bianca o Cristina? A ver, colegas, siempre cuando nosotros leemos la casuística, claro, yo les pongo información, ¿no? Para enriquecer, ilustrar también, dinamizar la explicación, ¿no? Pero siempre imaginar la situación, que pase como una película para que nosotros podamos responder acertadamente. Tú te imaginas en este momento, todos conocemos un invernadero. Imagínate un invernadero lleno de plantas de fresas. Entonces, por el miedo de que no haya la cantidad de cosechas normales, pero ¿por qué miedo? Porque hay vientos fuertes y lluvias torrenciales. Ellos han dicho, vamos a hacer nuestros invernaderos
¿no? Tú sabes que el invernadero protege a la planta que está dentro. Y vamos a introducir colmenas de abejas. ¿Qué característica de la fresa se encuentra a la base de esa solución? Me han dicho la C, me han dicho la B. ¿Qué creen ustedes que van a hacer las abejas dentro de las plantas de fresas? Porque están encerradas en un invernadero. Han introducido abejas. ¿Qué hacen las abejas en un ecosistema? A ver, colegas, díganme una palabra clave, aunque sea en el WhatsApp. Muy bien, polinización. Al polinizar, recuerda que la flor es el órgano sexual de la planta. No nos olvidemos. Cuando una mujer recibe un ramo de flores, está recibiendo un ramo de órganos sexuales vegetales. Como ustedes bien lo han dicho, va a ser una polinización. Es decir, va a llevar el polen o va a hacer que el polen caiga al pistilo de la flor. ¿Sí o no? Y ese proceso, ¿con qué lo relacionamos? Con reproducción asexual, como dice A, con reproducción sexual, como dice C, o las diferentes variedades de fresa que existen. Ustedes mismos me han dicho, las abejas va a hacer la polinización. La polinización permite que el polen caiga al pistilo. Ya, ¿eso qué es? ¿Reproducción sexual o asexual? Muy bien. Reproducción sexual. Efectivamente. No se puede, los vientos fuertes y las lluvias iban a de pronto truncar este proceso. Entonces las encerramos en el invernadero a las fresitas y quien ayuda a la reproducción que sea las abejas. Por eso se introduce colmenas de abejas en los invernaderos. ¿Ya? Entonces, la base de la solución que proponen los agricultores es la reproducción sexual de las fresas. Mira lo que dice Abel, asexual. A ver, voy a ver si acá está. La asexual, mira, este es un estolón. ¿Has visto que hay plantas? Acá está la planta, mira, esta es la planta principal. Luego de ella sale una rama, hace su tallito y ahí está, acá hay como un pequeño granito del estolón y se genera otra planta. Tanto así que yo puedo agarrar, yo puedo cortar aquí. Yo puedo cortar en esta zona, en el estolón, y puedo regalar esta planta, ¿no? Y la persona que se lleva esta planta, a ver, esta de acá, no va a tener ninguna dificultad, porque ya es una planta nueva. Ya es una planta nueva, ¿no? Pero esta forma de reproducir por el estolón es una reproducción asexual. Dice, como medio de reproducción asexual que son la función de los estolones, no es otra que la de extender el terreno que cubre la planta para poder alcanzar un mayor número de nutrientes y colonizar la mayor superficie. Esta es una forma de que la planta se reproduzca de manera sexual. ¿Qué me estoy dando cuenta? Que la fresa, porque esta es una planta de fresa, la fresa tiene dos formas de reproducción, sexual y asexual. Como tiene flor, acuérdate para cualquier planta, como tiene flor, tiene reproducción sexual, porque la flor es el órgano sexual de la planta. Pero acá como forma estolones, también tiene reproducción asexual. La introducción de abejas no puede ser, como dice Abel, ligada a la reproducción asexual. No, porque las abejas van a hacer la polinización, ustedes me lo han dicho. Bien que está en otra, ¿no? Las diferentes variedades de fresa que existen, no tiene que ver esto. Claro, sabemos que la teoría nos ha dicho que existen variedades de fresa, pero no tiene nada que ver con ese punto, ¿ok? Por eso no se introducir las abejas. Muy bien, vamos por buen camino, vamos. Bueno, acá están las. Entonces, mira, si la fresa tiene sol, tiene alternancia de generaciones, ¿no?
Vamos a la 14. Ernesto, uno de los estudiantes, comenta lo siguiente. Mis familiares se dedican al cultivo de fresa. Sin embargo, hay plagas que atacan sus cultivos. Por eso yo creo que la solución está en que ellos roten o alternen sus cultivos con cualquier otra planta. No importa qué planta sea, lo importante es que la plaga que ataca a la fresa se vaya. Luego vuelven a sembrar fresa y así solucionan el problema sin utilizar insecticidas. Es una buena solución, dice Ernesto. La docente tiene como propósito que el estudiante reflexione sobre el error evidenciado. O sea que en este comentario hay error. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para este propósito? Nuevamente acá les recuerdo. Si yo detecto un error en el comentario del estudiante, en el punto de vista, en la afirmación, entonces le voy a hacer preguntas para que él logre darse cuenta de su error y se corrija por sí mismo. A eso se llama retroalimentación por reflexión o por descubrimiento, que ese es el tipo de retroalimentación que privilegian en el Minedu y ese es el que más alto puntaje tiene en la etapa, en la sesión de clase de la etapa descentralizada de los docentes que van a nombramiento, recuérdense. Entonces, cuando ustedes están haciendo su clase en la etapa descentralizada, su clase modelo, que nosotros solemos llamar, no vayan, un alumno se equivoca y ustedes decir la respuesta correcta. No, 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 no. Ustedes inmediatamente dicen, ah, ya, acá hay un error, qué bueno. Voy a hacer preguntas para que el estudiante corrija su error. De repente no, con la primera pregunta no se da cuenta de su error. Le hago otra pregunta a partir de la respuesta que me entrega el estudiante. Con las preguntas lo oriento a que él descubra la respuesta. Y ustedes eso lo tienen que poner en evidencia para que se note claramente, de modo tal que el equipo que esté evaluando les otorgue el máximo puntaje en esta parte de la retroalimentación, que es la parte de la evaluación formativa. Bueno, a ver, ya me perdí. ¿Qué dijo el estudiante? Que, ya, queremos eliminar las plagas. Solución, siembren otro tipo de plantas, roten los cultivos. Y todavía agrega, cualquier planta, no importa. Luego que la plaga se vaya, ya recién vuelven a sembrar la fresa. Esa es una solución al problema sin utilizar insecticidas. Dice, no, buena gente quiere apoyar. Es una buena solución, pero acá hay un error, pues. ¿Qué le pregunto al estudiante? Ernesto, ¿durante cuánto tiempo se tendría que cultivar otras plantas antes de volver a cultivar fresas? O le pregunto, Ernesto, ¿cuáles son las características que deben cumplir las otras plantas para rotar su cultivo con la fresa? O le pregunto, Ernesto, ¿los insecticidas caseros también podrían ser una buena solución para las plagas de los cultivos de fresa? ¿Qué pregunta es conveniente a partir del comentario de Ernesto? A ver, colegas, vamos, vamos, vamos. Ya, me dice la B. Profesor, es la B. La B. ¿Alguien más desea participar? Él ha dicho, Ernesto, buena gente, ha dicho, siempre cualquier tipo de planta. Siempre cualquier tipo de planta. Si yo le pregunto la A, Ernesto, ¿y durante cuánto tiempo se tendría que cultivar ese otro tipo de plantas antes de cultivar las fresas? Le estoy dando la razón a Ernesto. No le puedo preguntar la A. Se supone que esto es un error. El comentario de Ernesto es un error. Él dice, mira acá, no importa qué planta sea, lo importante es que la plaga que ataca a la fresa se vaya. Luego, ¿qué cosa? O sea, ¿puedo sembrar cualquier planta? No. Le tendría que preguntar, oye, Ernesto, ¿y cuáles son las características que deben cumplir las otras plantas para rotar su cultivo con la fresa? Para que se dé cuenta que no puede ser cualquier tipo de planta. Entonces, siembro hierba mala. Y a la sexta además, ¿no?
Los insecticidas caseros también podrían ser una buena solución, pero sí le está dando la idea de rotar cultivos justamente para no utilizar, insecticidas. Entonces, yo no A ver, colegas, vamos. ¿Qué ha dicho Mirta? Que ha visto videos en que las larvas viven dentro de las fresas, aunque estas se ven bonitas e intactas por fuera. Y ha dicho, una vez que la pones en agua con sal, salen las larvas de la fresa, ¿verdad? Entonces, ¿qué le mando a leer? ¿Qué separata de qué información? ¿Qué le digo que haga? ¿Qué información se debe proporcionar a la estudiante Mirta? A ver, vamos, colegas. Deducir, ¿no? Ojo, todo no vamos a saber en el examen, ¿ah? Nadie sabe todo. Pero la comprensión de lectura, los saberes previos y además vincularlo con la casuística. No se vayan a salir de la casuística, porque acá no nos están pidiendo nuestro punto de vista. Por eso nos dan una casuística. Muy bien, han marcado la A, la B, entre la A y la B, han descartado la C. A ver, si yo le doy una lista de insectos que parasitan las frutas, me estoy saliendo prácticamente de las casuísticas, como dice la C, porque ella está siendo muy puntual. Las fresas. Yo no consumo fresas. Estamos hablando solo de las fresas, no de insectos que parasitan las frutas en general. La C no vale. Es la primera que descarto. Entonces la respuesta tendría que estar entre la A y la B. A ver, las técnicas para la limpieza doméstica de frutas, o sea, en primer lugar, colegas, un rato. Ella ha visto un video donde las larvas viven dentro de las fresas. Aquí nos tenemos que preguntar, todos los videos que están en la internet, ¿los tenemos que aceptar como ciertos? Y mira, ella dice, las fresas se ven bonitas todavía, intactas por fuera. E incluso dice que le han puesto a las fresas en agua con sal y la larva sale. Pero para eso nosotros hemos comparado el ciclo de vida de una fresa, no de una fresa ya lista para comer, la maduración, ¿no? La maduración. Y el... ya, mira, la maduración es de 3 a 7 días, pero todo el fruto
Desde la polinización y fecundación comienza a desarrollarse el fruto que puede durar entre 20 y 35 días. Para que las larvas estén dentro de la fresa, el mosquito o el insecto X ha tenido que colocar sus huevitos dentro, ¿verdad? Pero estos insectos, ¿cuánto tiempo de vida? Los de la fruta. Duran 7 días. Ya, acá dice 12 días. Entonces, ¿qué? ¿Acaso cuánto tiempo va a tener de larva ahí? No es que va a tener de larva, mira, mientras la fruta tarda un mes, digamos ahí en general, un mes para formarse, todo el ciclo de vida del insecto es de hasta 12 días, algunos hasta 7 días, dependiendo de la temperatura. No hay una concordancia. Y yo estoy hablando de todo el ciclo de vida. Cuando es larva, es solamente pues 2, 3 días. Entonces, ¿cómo va a haber habido una larva que dure tanto tiempo encerrada? No, ojo, ella nos está diciendo que la fruta, ¿dónde está? Acá, ¿no? Yo no le puedo dar técnicas de limpieza doméstica de las frutas, porque para empezar, si está con larvas, debería botarlo todo, ¿no? Si es que es cierto eso. Claro. Oye, ¿sabes qué? Creo que tu video es falso, ¿ah? Porque no concuerdan. No concuerda el ciclo de vida de la mosca de fruta con el tiempo que tarda en madurar las fresas. Y se supone que si las larvas están saliendo de dentro de las fresas, como dice Mirta, entonces, ¿qué? ¿Cuánto tiempo han estado ahí como larvas? Si el periodo de larvas es un par de días, ya 3 días, ponle. Entonces, mejor que lea la descripción de las fases del ciclo de vida de la mosca y que se dé cuenta ella misma que no es posible que lo que ha visto el contenido del video sea correcto. Acá tenemos, mira, el ciclo de vida de la mosca de la fruta. Y este es del minegua. Si nosotros buscamos el ciclo de vida de la mosca, nos van a dar muchos ciclos de vida, muchos. Acá dice hasta 12 días, en otro dice hasta 7 días como máximo, porque, ya les mencioné, puede variar en función de la temperatura, ¿no? Entre otros, ¿no? A ver, dice, como parte de una unidad didáctica que tiene como propósito que los estudiantes expliquen los factores que intervienen en la dinámica de los ecosistemas, una docente presenta la siguiente infografía a sus estudiantes. ¿Y de qué trata? De la mosca de la fruta. La mosca de la fruta es originaria de África. Oh my God, ¿y qué hace por acá? Pero debido al transporte de frutas para su comercialización, su presencia se ha extendido a diversas zonas de los 2 hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. Mira, pues. A ver, acá tenemos el ciclo de vida, ¿ok? Ciclo biológico. ¿Qué dice? Primero, huevos. Una vez fecundada, la mosca hembra coloca sus huevos debajo de la cáscara de los frutos en un periodo de 2 a 7 días. Ay, perdón, he leído mal. Una vez fecundada, la mosca hembra coloca sus huevos debajo de la cáscara de los frutos. En un periodo de 2 a 7 días emergen las larvas. ¿Ok? Ya está. Ahora las larvas. Las larvas tienen un periodo de desarrollo de 6 a 11 días en el interior del fruto. Acá me dicen de 6 a 11 días. Hay otra bibliografía que lo pone más corto. Luego salen del fruto, caen al suelo y se entierran cerca de la superficie de esto. Después se transforman en pupa. Acá estamos viendo la ilustración. Luego las larvas salen del fruto, miren acá, se caen al suelo y se entierran. ¿Ok? Cerca de la superficie. Después se transforman en pupa. La pupa adopta la forma de una cápsula cilíndrica. Esta etapa puede durar de 9 a 15 días, si las condiciones son adecuadas. La mosca de frutas alcanza su madurez sexual después de 4 o 5 días de emerger de la pupa. Viven 24 días aproximadamente. Acá le da un ciclo de 24 días, ¿no? En realidad he buscado bibliografía y varía, ¿no?
pero de esos 24 días, pues, ojo, la hembra puede producir en todo su ciclo de vida hasta 500 huevos, imagínense, 500 huevos. Bueno, dice, ¿cómo enfrentar la plaga de las moscas de fruta? Continúa las casuísticas. Para combatir la plaga de las moscas de las frutas, se han desarrollado múltiples técnicas de control, entre las que se encuentran las siguientes. Primero, el control autocida, que consiste en la cría y esterilización de un gran número de machos de las moscas de la fruta para ser liberadas al campo. Sí, pues esterilizan a los machos y los sueltan en el campo, pero ya no pueden hacer el proceso de reproducción a las hembras. Y ahí va disminuyendo la población. Frank, ¿estás levantando la mano? Termino un ratito. La atracción de moscas con cebos mezclados con insecticidas. Están diciendo de cómo enfrentar la plaga. ¿Eh? El empleo de organismos que parasitan a la mosca de la fruta y el recojo y entierro de frutos infestados. O sea, cogen estos frutos que ya tienen, pues, las larvas y lo entierran. Ya, Frank, ¿querías preguntar algo? Quizás ha sido un accidente. Muy bien. Pregunta 16. La docente busca favorecer que los estudiantes manifiesten una posición crítica sobre la intervención del ser humano en la dinámica poblacional de las moscas. Claro, si el ser humano hace esto de la esterilización del macho o la atracción de cebos mezclados con insecticida o el empleo de organismos que parasitan a la mosca o el recojo y entierro de frutos, eso viene a ser una intervención del hombre para regular la población de estos seres vivos, ¿no? La mosca de la fruta. Pregunta, ¿cuál de los siguientes grupos de preguntas es más pertinente para este propósito? ¿Qué quiere buscar la docente? Que los estudiantes manifiesten su posición crítica sobre la intervención del ser humano en la dinámica poblacional de las moscas. ¿Qué le pregunto? Chicos, ¿creen que las técnicas tradicionales como el recojo y entierro de frutos infestados son menos perjudiciales para el ecosistema? ¿Por qué? O le pregunto, ¿cuáles son las técnicas que se han desarrollado para controlar la plaga de las moscas de las frutas? ¿Cuáles son las ventajas de implementar esta técnica? Le pregunto, ¿por qué la mosca de la fruta se convirtió en una plaga para los cultivos a nivel mundial? ¿Cuál puede ser el impacto de las diferentes técnicas de control de plaga en los ecosistemas? Ojo, acá estamos buscando la pregunta más pertinente, o sea, probablemente haya dos claves que sean buenas, pero vamos a elegir a la mejor. A ver, ¿qué marca acá? ¿Qué marcarían acá? Que quiero que el estudiante manifieste su posición crítica sobre la intervención del humano en la dinámica poblacional de las moscas. Claro, estas acciones que hemos contado, los cuatro acciones, van a regular la población de las moscas. ¿Sí o no? Hacen esto para regular la población de las moscas. Quieren que no haya moscas, pues, ¿no? Pero no hay que eliminarlas. A ver, nos dice la C. Nos dice la C. A ver, vamos a analizar de la A. Si yo le pregunto, a ver, chicos, ¿creen que las técnicas tradicionales como el recojo y entierro de frutas infestados son menos perjudiciales para el ecosistema? Sí, profesora, son menos perjudiciales. O no, no son menos perjudiciales. ¿Por qué? Por tal. No me parece mala. Aunque eso de cree, ahí puede él decir lo que les parece, pues, ¿no? Y una posición crítica debe estar respaldada con conocimiento científico. ¿Cuáles son las técnicas para controlar la plaga de la mosca de la fruta? Y le van a decir el autocontrol autocida, la atracción de moscas mezclados con insecticidas, con cebos, ¿no? El empleo de organismos parásitos y el recojo y entierro de insectos frutos. O sea, le va a decir
Esta es una pregunta literal. Y no puede ser una pregunta literal, de comprensión literal, no puede ser para promover el pensamiento crítico, oposición crítica. Cierra diciendo, ¿cuáles son las ventajas de implementar esta técnica? Más barato, ¿no? Muere más rápido, ¿no? Pero la primera pregunta la mató, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas que han desarrollado para controlar la plaga de la mosca de la fruta? Es una pregunta de comprensión literal. El estudiante va a agarrar su ficha y puede hasta leer, ¿no? Pero esta pregunta, colegas, esta pregunta del por qué, ¿se acuerdan que antes existía un álbum llamado El porqué de las cosas? Bueno, de repente no son tan antiguos como yo. Bueno, el porqué de las cosas no es una pregunta, pues, de comprensión literal, ¿no? De repetir la información. ¿Por qué? A ver, explícame. Está incluso asociada con la competencia. Explica. La mosca de la fruta se convirtió en una plaga para los cultivos a nivel mundial. ¿Por qué? No dice cómo. No, vino de otros países. ¿Por qué? Y ahí está hablando, pues, primero va a hacer esa introducción y le pregunta, ¿cuál puede ser el impacto de las diferentes técnicas de control de plaga en los ecosistemas? Entonces ahí él va a hacer el despliegue de su postura crítica, ¿no? De su posición respecto a este punto que se está abordando. Vamos con la 17. Luego de revisar la infografía presentada por la docente, varios estudiantes comentan que los cultivos de sus familias se han visto afectados por la plaga de la mosca de la fruta y les gustaría saber qué características de las frutas atraen a este tipo de moscas. La docente les propuso que realicen una indagación para responder a su inquietud. Un equipo de estudiantes planteó la siguiente propuesta. ¿Qué hizo? Ellos han dicho, nuestra hipótesis es que la mosca de la fruta se siente atraída por el olor de las frutas y no por el color. Podríamos comprobar con este dispositivo. ¿Qué tiene este dispositivo? Es una botella que tiene un agujero para que salga el olor de la fruta. Es una botella de plástico transparente para que el sol caliente la fruta y huela más. Acá ha colocado frutas en trozos, naranja, melocotón, manzana, etc. Y por acá tienen un gancho para colgar el dispositivo en los árboles. ¿Qué cosa han dicho? Que la mosca se siente atraída por el olor de la fruta y no por el color. Pregunta, ¿qué modificación deben hacer los estudiantes en este diseño de su dispositivo para comprobar su hipótesis? Acuérdate, la hipótesis es que las moscas se sienten atraídas por el olor de la fruta y no por el color. Entonces, acá está bien la idea, pero queremos hacer un cambio. ¿Qué hacemos? ¿Pintar la botella de plástico, emplear un solo tipo de fruta o colocar un agujero adicional en la botella de plástico? A ver, colegas, ¿cuál marcaría? Ojo, miren su hipótesis, ¿ah? Según ellos, la mosca se siente atraída por el olor de las frutas y no por el color. Si yo quiero tener la certeza que es cierto, ¿qué hago? Coloco un agujero adicional en la alga de la fruta. ¿Para qué tendría que hacer uno adicional? Suficiente para que salga el olor de la fruta, ¿no? No me parece la CA, no me parece colocar un agujero adicional. Porque incluso no se asocia con su hipótesis. La hipótesis dice que es seco y no por el color. ¿La ve? Emplear un solo tipo de fruta, colegas, si empleo un solo tipo de frutas o varios tipos de frutas, igual va a salir el olor.
sea, que ellos se dice emplear un solo tipo de frutas no estaría bien. Si no es la C ni es la B, vamos a pintar la botella. ¿Por qué? Para tener la certeza de que las moscas se sienten atraídas por el olor, y no por el color. Cosa que si yo lo pinto de negro, de marrón, ¿no? Entonces ya no van a ver ellos la fruta. Y ahí voy a tener la certeza de que es el olor y no por el color de las frutas. Porque acá dice, la mosca de la fruta se siente atraída por el olor de las frutas y no por su color. Se refiere no por su color de las frutas. Si esto es cierto y esto es lo que quiero probar, lo voy a pintar las botellas para que ellos no vean el color de las frutas. Solamente se guíen por su olor. ¿No es cierto que tendría que ser la A? Muy bien, vamos con la 18. ¿Qué estructura permite respirar a las moscas de las frutas durante la etapa adulta? ¿Los tubos traqueales, los pulmones o la piel? Esta está sencilla, colegas. Vamos, vamos. Nos están preguntando por dónde respira la mosca de la fruta. Efectivamente, los tubos traqueales. No vamos a creer que un insecto va a tener pulmones o va a respirar por la piel. La piel es para los batracios, ¿no es cierto? Excelente. Acá en este gráfico tenemos estos orificios que conducen a unos tubos, los tubos traqueales. Se abren al exterior por espiráculos, dice. Los insectos, la mosca, respiran por tráqueas, por eso se llama la respiración traqueal. Vamos con la 19. ¿Cuál de los siguientes factores no influye en que la mosca de la fruta sea una plaga? Colega, ¿por qué la mosca no puede ser una plaga? ¿Por la duración de su ciclo de vida, por la gran variedad de especies que parasita o por la versatilidad de climas en los que habita? ¿Por qué no se podría convertir en una plaga? Dice. Muy bien, mencionan la A. ¿Alguien más desea participar? A ver, vamos con la C. La versatilidad de climas que los habita, si es versátil a toda la variedad de climas, más bien ahí le ayuda a que sea una plaga. La gran variedad de especies que parasita, esta condición le ayuda a que sea una plaga. Pero, ¿qué factor no influye a que se convierta en una plaga? Justamente su corta duración, la corta duración de su ciclo de vida. ¿Qué? Muy bien. Y ahora vamos a cerrar con broche de oro con la casuística 20. Y dice, para aplicar la técnica de recojo y entierro de frutos infestados, el terreno debe tener una serie de características. Recuerda acá que ellos han dicho que podemos usar como técnica, mira la última, el recojo y entierro de frutos infestados. ¿Infestados qué quiere decir? Infestados con las larvas de la mosca. ¿Ya? Entonces acá me están preguntando, para aplicar esta técnica el terreno debe tener ciertas características. Teniendo en cuenta la información presentada en la infografía, ¿qué característica es imprescindible? Que el terreno sea fértil o que el terreno no esté expuesto directamente a la luz solar o que el terreno tenga una profundidad suficiente para enterrar por completo los frutos infestados. Recuerda que el recojo y entierro de los frutos infestados de larvas es una de las técnicas para que no proliferen, no aumente la cantidad de moscas.
Ahora, ¿qué tiene que ser imprescindible para llevar a cabo esta técnica correctamente? O que esté expuesto directamente a la luz, o que sea tan profundo que el fruto quede completamente enterrado. El fruto infestado, ¿no? ¿Qué nos dice nuestra lógica, colegas? Por supuesto, por supuesto. Claro, si yo acá tengo el terreno, a ver, vamos, acá está el terreno, acá está el suelo, ¿no? Entonces, y yo quiero que esas larvas que están en el nazcan, no se conviertan en la mosquita, yo voy a enterrar el fruto. A ver, ¿dónde está el fruto infestado? A ver, vamos a sacarlo de acá. Acá está, mire, ve. Acá está con sus larvas. Acá lo vamos a tener todo por completo. Acá. Tengo que enterrar el fruto infestado completamente, ¿no? Una profundidad suficiente. Una profundidad suficiente para enterrar por completo los frutos infestados. Porque si el terreno no tiene la profundidad suficiente, no se me vaya a ocurrir dejar el fruto que se vea una parte del terreno y otra parte que esté dentro. No, porque acá las larvas salen y hacen su vida, se convierten en moscas adultas y se reproducen. Recuerda que cada mosca produce 500 huevos. Tiene que estar enterrado el fruto. Por eso es necesario la profundidad. Que sea fértil, no, pues ¿acaso estoy sembrando plantas? Que esté directamente a la luz solar, no, porque esto puede favorecer más bien la luz solar a que se genere la vida y complete su ciclo vital. No, quiero que esté completamente enterrado. Ahí se ahogan, no respiran y se mueren. Muy bien, colegas, excelente participación. Bien, quiero agradecer a todos los participantes de este grupo. ¿De qué región es, queridos colegas? A ver si me escriben. Profe, profesora, buenas noches. Profesora, buenas noches. En la pantalla no aparece lo que está mostrando las preguntas, profesora. ¿Así? ¿No ve? ¿Nadie ve? No se ve. 17 se ha quedado, se está atrasando en la pantalla, 17 se ha quedado y profesora, usted lo ha hecho ya con 20 ya. Ya, a ver un ratito, colegas. ¿Alguien más me puede decir que no se ve? Porque acá yo estoy aquí yo sí veo todo, profesora. Parece que es del sistema, también se ha ido, profesora, y realmente yo quería el 15, no sé qué número, el 15, el que me ha faltado, el que no lo he entendido. Colegas, se está viendo todo, debe ser ahí algún problema porque yo sí estoy viendo, profesora, estoy acá en Ancash. ¿Qué número es? Fruta. Se corta. No se preocupe. Se corta también, no es tan... Por la señal, colegas. Bueno, a las personas que tienen esta dificultad, felizmente que a todos nos comparten la grabación, ¿ya? Lamento mucho la dificultad porque sí se ve, yo estoy viendo un equipo alterno, trabajo, para ver que ustedes tengan también No, profesora, no se haga ningún problema, es por el sistema mismo, profesora, porque por rato de mí se va y agarro el celular y por rato se va, estoy con la laptop, se me va por el resto, profesora. Entonces, ese es por el sistema del sistema ya, profesora. Doctora, no sé si nos podría facilitar con las respuestas. Ya, lo coloco por el grupo, ya, también le doy a la señorita Jenny que es quien publica, pero igual les daré pues a ustedes, no creo que no va a haber ningún problema. Ahora mismo. Gracias. Gracias, ¿Son de diferentes regiones? Soy de Cusco, del Valle Sagradas. Ay, excelente, Junín. Un pasito para Machu Picchu. Excelente, qué buen lugar. Colegas, de verdad, de todo corazón, que les vaya bien, muy agradecidas. Yo soy de Guarmey, de Ancash. Ah, mire, gracias, ya habrá otra oportunidad en que volvamos a interactuar. Muchos éxitos, colegas, todos nos estamos preparando para un examen de ascenso y de nombramiento.